Hola a todos. Hoy nos adentramos en una novela que, bueno, ha dado mucho que hablar. La vegetariana, de la surcoreana Han Kang. Efectivamente, ganadora del Man Booker International en 2016 y, por supuesto, su autora Nobel de Literatura en 2024. Una obra potente. Potente es la palabra. La premisa inicial parece casi sencilla, ¿no? Jong-hee, una mujer coreana, digamos, normal y corriente según su entorno. Sí, su propio marido la describe así, como alguien sin nada especial. Pues eso, Jong-hee, de repente, tras unas pesadillas muy brutales, muy sangrientas, decide hacerse vegetariana, dejar la carne. Y esa decisión, que podría ser personal, dietética, Claro. se convierte en una bomba. Desencadena unas reacciones tremendas en su familia, en su entorno social. Es el catalizador de todo. Y la estructura es clave, como decías antes de empezar. 3 partes. Exacto. La vegetariana, la mancha mongólica y los árboles en llamas. Y lo más curioso o significativo es que cada parte la narra alguien distinto. Primero el marido, luego el cuñado y al final la hermana, In-ye. Eso es. Pero a Yong-hye, a la protagonista, apenas la escuchamos. Su voz directa es mínima, algún diálogo suelto, descripciones de sus sueños que nos llegan filtradas. Precisamente ahí está una de las genialidades y de las durezas del libro. Nos obliga a verla a través de los ojos de otros, cómo la interpretan, cómo la consumen incluso. Porque esto va mucho más allá de no comer carne. Es una exploración, a veces muy cruda, de la violencia. Violencia estructural, doméstica, sexual, Uf. del patriarcado en la sociedad surcoreana que retrata, de la identidad, la salud mental, la rebelión. Pero una rebelión pasiva, silenciosa. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo de ella como centro de todo. Totalmente. El cuerpo como campo de batalla, como espacio de resistencia pero también de conflicto extremo. Hay que avisar, ¿verdad? Que el libro tiene partes duras. Sí, conviene decirlo. Hay escenas gráficas que pueden resultar incómodas, perturbadoras. No es una lectura fácil. Pero esa crudeza es necesaria para el impacto que busca, imagino. Yo creo que sí. Es fundamental para el mensaje. No es gratuita. An Kang usa esa crudeza para hablar de lo que a menudo se calla. Y bueno, intentaremos analizar todo esto, viendo el texto y también lo que se ha dicho, las críticas, comentarios, para tener una visión más completa. Perfecto, pues vamos allá. Empecemos por esa primera parte, la vegetariana, narrada por el marido. Es demoledor como la ve él, incluso antes de que cambie. Sí, esa frase inicial, Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Ya te lo dice todo. la considera mediocre, funcional, como si la hubiera elegido por ser estándar, por no destacar ni para bien ni para mal, casi como elegir un mueble que no desentone. Tal cual. Alguien que no dé problemas. Y claro, cuando ella toma la decisión de no comer carne, su reacción es... incomprensión total. Y enfado. Pero no por ella, sino por cómo le afecta a él. Exacto. Es pura conveniencia personal. ¿Y yo qué como ahora? Esto es un lío para las cenas de trabajo. ¿Qué van a pensar? Incluso le molesta que deje de usar ciertos sujetadores porque, según él, le hace quedar mal. Es increíble. Cero interés en sus pesadillas, en sus motivos reales. Cero empatía. Es un egoísmo casi de caricatura, pero muy reconocible en ciertas actitudes. Totalmente. Y ahí la novela clava la representación de una mentalidad patriarcal muy concreta. La mujer como una propiedad casi. Sí, como un territorio. Un territorio cuya función es servir. Servir en casa, servir socialmente, servir sexualmente. Su cuerpo, sus decisiones, parece que no le pertenecen a ella misma. Están bajo el control del marido, de la familia, de la sociedad. Es una idea que recorre todo el libro. Y en el contexto de Corea del Sur, que pinta la novela, esto tiene aún más peso, ¿no? Claro, se intuye una sociedad con un patriarcado tradicional fuerte, donde la conformidad es, importantísima. Ya. Y donde la carne además igual tiene un simbolismo de estatus, de prosperidad. El rol de la mujer muy subordinado en la estructura familiar tradicional. Entonces, que ella diga no como carne, Es un acto de rebeldía brutal en ese contexto, una disrupción total. Cuestiona ese orden, ese control. Es una resistencia pasiva, pero que lo descoloca todo. y después de la mirada del marido, pasamos a la del cuñado, en la segunda parte, la mancha mongólica. Y aquí la cosa se pone, aún más oscura, diría yo. Sí, aquí entramos en un terreno muy perturbador.
El narrador es el cuñado que es videoartista. Y desarrolla una obsesión con Jong-hye, pero una obsesión muy particular. Exacto. No es con ella como persona, sino con una idea de ella. Y sobre todo con la mancha mongólica. Esa marca de nacimiento azulada que tiene en la nalga. Uf. Esta parte sé que ha impactado mucho a la gente. Tiene imágenes muy explícitas, muy fuertes. Sí, es probablemente la más difícil de leer para mucha gente. Y es una exploración brutal de la objetivación, de la fetichización del cuerpo de la mujer. Llevada al extremo. El cuñado no ve su sufrimiento, no ve su lucha. Para nada. Él la ve como material para su arte. Un arte bastante retorcido, por cierto. La ve como un cuerpo marcado, que le dispara fantasías estéticas y sexuales muy turbias. La deshumaniza completamente. Exacto. La convierte en un lienzo pasivo, un objeto para proyectar sus propias neuras artísticas y su deseo. Y esa mirada, aunque sea artística, sigue siendo una forma de violencia, ¿no? Sin duda, una violencia simbólica, voyerista, pero violencia al fin y al cabo. Le niega cualquier subjetividad, cualquier agencia. Es como si su cuerpo siguiera sin pertenecerle. Primero al marido, ahora al cuñado para sus fines. Eso es. Se refuerza esa idea del cuerpo femenino como territorio ajeno, disponible para la mirada, para el uso masculino, aunque sea un uso conceptual o artístico. Y él se aprovecha de su vulnerabilidad, claro. Y de nuevo la forma de contarlo es genial, porque al darnos estas dos perspectivas masculinas seguidas... La del marido pragmático y egoísta y la del cuñado obsesivo y depredador. Se subraya muchísimo el silenciamiento de Jong-hye, su aislamiento. Ella está ahí, en el centro, pero definida por otros. Es el objeto del relato, nunca el sujeto con voz propia. La juzgan, la desean, la filman, la diagnostican, pero su verdad, lo que ella siente o piensa de verdad, sigue siendo inaccesible. Fragmentos de sueños que otros nos cuentan, y poco más. Y llegamos a la tercera parte, los árboles en llamas. Ahora la voz es la de In-hye, la hermana. Sí, In-hye. Que al principio parece todo lo contrario a Jong-hye, es la responsable, la que funciona, la que lleva su negocio, cuida a su hijo y ahora también cuida de Jong-hye en el hospital psiquiátrico. Es la figura de la cuidadora, ¿no? La que mantiene la fachada, la normalidad aparente. Pero por dentro está rota también, ¿verdad? Completamente. Y esa es la única que muestra algo parecido a la empatía hacia Jong-hye. Aunque es una empatía compleja. Sí. Mezclada con agotamiento, con resentimiento por la carga que supone, y con una tristeza propia muy honda que no se permite sacar. El personaje de In-hye es fundamental. Abre otra capa de la crítica social. Es el arquetipo de la buena mujer, la cuidadora sacrificada. El síndrome de la cuidadora, Exacto. que decías. Su vida parece volcada en los demás. La familia, el hijo, un marido que está pero no está emocionalmente, y ahora la hermana. No hay sitio para ella, para su dolor, sus necesidades. Hay un momento en que piensa que la depresión es un lujo que no se puede permitir, ¿no? Sí, es demoledor. Y a través de ella, Han Kang denuncia esa presión brutal sobre las mujeres para que cumplan ciertos roles. Ser madres, esposas, hijas perfectas, sostenerlo todo y sobre todo callar, aguantar, mantener las apariencias. Y esa frase que a mí me dejó helada, si no hubiera sido Jong-hye la que cayó, podría haber sido yo. Sí, es terrible. Sugiere que su propio sufrimiento, su propia caída silenciosa es igual de real. Pero como ella sigue cumpliendo, sigue aguantando, su dolor es, socialmente aceptable. No se ve como enfermedad, sino como parte de ser mujer, de la vida. ¡Qué duro! Se crea una especie de simetría terrible entre las hermanas. Una paradoja desoladora, sí. Jong-hye se revela de forma radical, visible, rechaza el mundo humano, busca ser planta, árbol, destruye su cuerpo como protesta. In-hye se consume por dentro, en silencio, cumpliendo su rol, manteniendo la compostura, pero sintiéndose igual de vacía, de atrapada, pensando que nada es suyo de verdad. Las dos son víctimas, cada una a su manera, de un sistema que las ahoga. Ninguna puede florecer realmente. Entonces, si juntamos todo esto, la pregunta clave es, ¿qué significa realmente ese vegetarianismo de Jong-hye? Esa aspiración a ser planta. Porque está claro que no es solo una dieta. Ni mucho menos. Es el símbolo central
Y es polifacético. Se interpreta como un acto de rebelión, ¿no? Una rebelión pasiva contra el patriarcado, contra la violencia que ha sufrido quizá desde niña. Sí, esa es una lectura muy potente, una forma desesperada de decir basta y de intentar recuperar el control sobre lo único que le queda, su cuerpo, después de que todo lo demás se lo hayan quitado o impuesto. También se habla de un intento de purificación, como de limpiarse de la violencia del mundo, del acto de comer carne que ella asocia en sus pesadillas a la brutalidad. Exacto. O incluso un deseo de borrarse, de desaparecer, ante la imposibilidad de existir de otra manera en ese mundo. Y luego está esa idea tan fuerte, tan recurrente, de querer volver a un estado vegetal, inocente. Sí. Como un anhelo de transformarse en árbol, ¿no? Nutrida solo por el sol y el agua. Un ser que ya no puede hacer daño ni recibirlo. Una desconexión radical de lo humano. Es una imagen muy poderosa. Y si abrimos el foco, el simbolismo puede ir más allá. La novela como crítica a la propia modernidad surcoreana, a ese capitalismo salvaje que exige, que devora al individuo. Una sociedad que pide conformidad hasta la anulación. Eso es. Y que ha perdido el contacto con la naturaleza, con lo no productivo. El cuerpo de Yeonhye es, entonces, ese campo de batalla final, la última resistencia contra esa maquinaria social. Lo que nos lleva a preguntarnos quién está realmente loco, ¿no? ¿Ella o la sociedad que la empuja a esto? Buena pregunta. La novela juega mucho con eso. Cuestiona nuestras ideas de normalidad y enfermedad. ¿Es su rechazo radical una locura? ¿O es la única respuesta cuerda a una sociedad enferma? Incluso se plantea como un suicidio lento, ¿no? Una forma de protesta final. Sí, es una posibilidad que está ahí. Y volviendo a las escenas gráficas, creo que se entiende mejor su función. No son gratuitas. Reflejan la brutalidad real de la violencia física, sexual, psicológica, que se denuncia. Y la prosa de Han Kang, a pesar de todo, tiene una belleza extraña, ¿verdad? Sí, una cualidad poética increíble, consigue transmitir esa desolación inmensa, pero también una humanidad frágil, persistente, incluso desde el silencio más absoluto. Es impresionante. En resumen, La vegetariana es una obra compleja, llena de capas. Usa algo como dejar de comer carne para hablar de temas enormes y universales. La opresión patriarcal, la violencia en mil formas, la búsqueda de autonomía, la alienación, la crítica social. Y todo contado de esa forma tan particular, a través de otros, lo que remarca el silenciamiento de la protagonista. Es una experiencia de lectura muy intensa. Muy intensa. Y quizás, para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire. La novela nos desafía a pensar sobre qué es la cordura y qué es la rebeldía en un mundo que nos impone tanto. Sobre todo a las mujeres en este caso. Exacto. ¿Qué formas toma la liberación y qué precio tiene? La transformación de Yeonhye, ese querer ser planta, podríamos mirarlo más allá del diagnóstico de enfermedad mental que le ponen. ¿Cómo? Pues, no sé, quizás como una forma extrema, casi mística, aunque sí autodestructiva, de protesta. Una forma de decir, me niego a participar en esta humanidad violenta, devoradora. Una deserción radical. Es una idea potente. Es una pregunta incómoda, claro. No hay respuestas fáciles. Pero es de esas cosas que te deja el libro resonando dentro mucho tiempo después de acabarlo. Sin duda, una novela que invita a pensar y a sentir mucho. Gracias por este análisis tan profundo. Gracias a ti. Ha sido un placer desgranarla un poco.